Qué bueno es vernos nuevamente con ustedes para que podamos juntos reflexionar en la palabra, que en esta hora quiero que leamos 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 al versículo 7. Ahí está en tu pantalla para que tú lo puedas leer. Si estás en algún lugar donde no tienes una Biblia a la mano, ahí lo tienes para que lo podamos leer, y de esa porción hemos de extraer una palabra para nuestras vidas este día. Dice el capítulo 4 de 1 Pedro del 1 al 7: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, dice, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y dice el versículo 7: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Quedamos ahí con la lectura de la palabra, y le invito a que juntos desarrollemos el tema el cristiano y el fin. Desarrollemos ese tema, el cristiano y el fin. Cuando hablamos del fin, estamos hablando de ese momento, no del fin del mundo, no del fin del mundo. Estamos hablando del fin de una dispensación llamada la dispensación de la gracia, que terminará con el arrebatamiento de la iglesia. Creemos en las dispensaciones a la luz de la palabra, y yo lo creo y lo comparto de esa manera. Y a la luz de la palabra vemos que hay varias dispensaciones que han sido colocadas por Dios en la historia humana. La primera dispensación la conocemos como la dispensación de la inocencia, Adán y Eva sin pecar. La segunda dispensación, la dispensación de la conciencia, donde Adán y Eva están ya conscientes plenamente de que han pecado delante del Señor. Pero luego viene la dispensación del gobierno humano, donde luego del diluvio, Noé sale del arca, ofrece sacrificio, se establecen leyes humanas que rigen la conducta del ser humano, y esa es la dispensación del gobierno humano. Pero Dios más adelante levanta a un varón llamado Abraham y le da promesas extraordinarias de redención y de salvación, y se da la dispensación de la promesa. Más adelante se da la dispensación de la ley en el Sinaí, cuando el Señor establece leyes que rigen la conducta humana. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario y dijo consumado es, y el velo que estaba en el templo se rasgó de dos en dos, se rasgó en dos de arriba hacia abajo. Ahí en ese momento iniciaba la dispensación de la gracia. Esa dispensación de la gracia finalizará con el evento del arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo, en esa primera etapa del arrebatamiento de la iglesia, donde todo cristiano deberíamos de estar preparados, deberíamos de tener acciones prácticas que evidencien que el fin entendemos que es como es. Tal vez el cuándo no lo sabemos en cuanto a fecha, pero sabemos que hay señales que apuntan hacia el fin. Y por eso el capítulo 4 de 1 Pedro versículo 7, Pedro, animando a la iglesia, les dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Siempre hay esa esperanza. Alguien dirá: pero ¿cuántos años hace que ya Pedro habló de eso y Pedro ya pasó? ¿Cuántos años hace de que eso fue hablado y pasó? Pero Pedro lo habló con fe, lo habló con seguridad. Naturalmente la ejecución del fin está en las manos del Señor. Él es el que decide, Él es el que enmarca lo que va a realizar. Dice que el Señor no quiere que nadie se pierda,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Algunos tienen por tardanza la segunda venida del Señor, pero Él mismo lo dice, Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Y por eso, segunda Pedro, por cierto, Pedro en su segunda carta lo dice, que algunos la tienen por tardanza, pero que Dios no retarda su promesa, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El cristiano y el fin debe de ser un tema que todos debemos de comprenderlo y entenderlo. El Señor va a venir en cualquier momento, el Señor arrebatará su iglesia en cualquier momento, pero y si no sucede, pastor, y estamos todavía vivos y morimos, bueno, pero no hay problema, morimos y vamos a un lugar reservado, hemos peleado la batalla, vamos a un lugar reservado, de ahí nos ha de levantar el Señor. No debería de existir ningún problema si no sucede, si no pasa la segunda venida del Señor en la etapa del arrebatamiento. En tanto nosotros estamos sobre la tierra, no deberíamos de ponerle esa atención, no, de ninguna manera, pero el cristiano y el fin es un tema que todos deberíamos de ponerle suma atención, mis amados. ¿Y cuál deberían, hermano, de ser la actitud? Bueno, lo dice Pedro en el 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros, dice también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El cristiano frente al fin debe de armarse del pensamiento de Cristo. Esta es una verdad trascendental. El cristiano frente al fin debe de armarse, debe de empoderarse mentalmente del pensamiento de Cristo, de la mente de Cristo, del mismo pensamiento de Cristo. Como Cristo pensó, como Cristo pensaba, deberíamos de llegar nosotros a ese punto. Cristo toda la vida actuó con amor, misericordia, piedad, compasión para la humanidad. Esos eran los pensamientos que gobernaban el accionar de nuestro Señor. Deberían de ser el accionar nuestro también para nuestro caminar, para no vivir, dice el versículo 2, el tiempo que resta en la carne. El cristiano y el fin, cuando el cristiano entiende el fin, ya no vive en la carne. Ya no vive, ya no satisface los deseos de la carne. Todos tenemos una guerra a muerte contra las obras de la carne. Todos tenemos una guerra a muerte contra las pasiones, contra la carne, pero ya no debemos de vivir saciando la carne, satisfaciendo la carne, para no vivir el tiempo que resta, dice, en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El cristiano que está consciente de que el fin se acerca, no vive para la carne, vive en la voluntad de Dios. El cristiano que está seguro de que el Señor vendrá en cualquier momento, no le da rienda suelta a las pasiones de la vida, no le da rienda suelta a la carne, vive haciendo la voluntad de Dios, porque sabe que en cualquier momento aparecerá el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. En cualquier momento aparecerá el Señor, nos levantará el Señor, y vale la pena estar preparados para su venida. Por eso en el 4 versículo 13 el apóstol Pedro dice: basta ya el tiempo pasado, basta ya. El cristiano que espera el fin, el cristiano que espera el arrebatamiento, basta ya con el pasado. Suelta ese pasado pecaminoso, suelta el pasado de maldad, suelta el pasado de ignorancia espiritual, suelta el pasado de la lejanía con Dios y se aferra a ese presente en Cristo Jesús el Señor. Ya no vive para el ayer, ya no vive atado al pasado, vive en un presente victorioso con Cristo Jesús el Señor. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias. Imagínense, mi amado, si no se tiene claridad del fin, si no se tiene claridad de la venida del Señor, se anda en lascivias, se anda en concupiscencias, se anda en embriagueces, se anda en orgías, abominables idolatrías. Todo eso lo dice la palabra, todo eso lo dice la palabra del Señor. Basta ya el andar como en el pasado, cuando no teníamos al Señor, dándole rienda suelta al pecado, dándole rienda suelta a todo lo que nos aparta del Señor. A esto, dice la palabra, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Y es cierto,
Por eso a la gente que nos rodea, que no tiene temor a Dios, le va a parecer extraño. Y este dice que se va a apartar del pecado, que se va a apartar de la contaminación. ¿Cómo van a creer que va a poder? Les parece extraño, dice el apóstol Pedro, pero sí se puede cuando estamos seguros de que el fin se acerca. Sí se puede cuando estamos seguros de que Cristo viene pronto, de que el Señor vendrá en cualquier momento. En un abrir y cerrar de ojos la final trompeta sonará. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que hayamos quedado vivos, decía Pablo, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. La palabra arrebatamiento, H-A-R-P-Z-Z-O, harpazo, que tiene que ver con arrebatar, pero fuertemente, llevándose a una persona. Si ha de suceder el cristiano y el fin, pues entonces debemos de estar siempre preparados, porque dice el versículo 6 que porque por esto también ha sido predicado el evangelio, para que sean juzgados en la carne y que se viva según el Espíritu de Dios. Ya no somos llamados a vivir según la carne, somos llamados a vivir según Dios. Y yo te quiero motivar a eso. Yo te quiero impulsar a eso, a que podamos entender que el fin se acerca y que ante todo, dice ya en el versículo 8, ante todas las cosas debemos de tener entre nosotros, dice el 4:8, ferviente amor. El fin se acerca, tengamos ferviente amor. El fin se acerca, reconozcamos que el amor de Dios nos ayudará, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La vida práctica de aquel que espera el fin, la vida práctica de aquel que espera que el Señor vendrá en cualquier momento. Pedro sigue aconsejando y dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. O sea, apiádate del que no tiene, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si estamos frente al fin, seamos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Cuidemos lo que Dios nos ha dado. Multipliquemos lo que el Señor nos ha dado. Produzcamos aún más de lo que Dios nos ha dado. Naturalmente no vamos a poder producirlo en nuestra capacidad. Naturalmente no vamos a poder producirlo en nuestro esfuerzo, en nuestra capacidad, en nuestros recursos. Para nada. Necesitamos al Espíritu de Dios ayudándonos para que cada uno, según el don que ha recibido, lo ministre a los otros como buenos administradores de la gracia del Señor. Para que si alguno habla, dice la palabra, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El que espera el fin glorifica a Jesucristo. El que espera el fin le da la gloria al Señor. El que espera el fin le da la gloria, el imperio, la soberanía al Señor, y vive para Él y solamente para Él. Y aunque vengan padecimientos, aunque vengan sufrimientos, ha de vivir para el Señor. Por eso Pedro le dice a los hermanos de la iglesia en el 4:12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os ha sobrevenido, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amados y amadas, somos llamados a glorificar el nombre del Señor. Somos llamados a vivir para su gloria. Somos llamados a vivir para su honra. Somos llamados a soportar el sufrimiento. Somos llamados a avanzar a pesar de las circunstancias. Somos llamados a glorificar el nombre del Señor. Somos llamados a tener ese buen comportamiento, buena conducta, buena ética al caminar en nuestra vida. Por eso Pedro les dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ninguno de vosotros padezca como ladrón o malhechor
o por andar entremetiéndose en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, dice, no se avergüence, sino gloríese en Dios por ello. Algo está pasando, algo está sucediendo. Dios fortalecerá, Dios bendecirá, Dios ayudará. Por eso el 17 lo resalta, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultades se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Con dificultades. Pero ¿quién es el que le ayuda en las dificultades? Espíritu Santo. ¿Quién le ampara en medio de los problemas? El Espíritu Santo. ¿Quién está para ayudarle en todo momento? El Espíritu Santo. Por eso dice en el 19 y al final, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y esa palabra siempre me ha impactado, fiel Creador. Si hay algo que nosotros tenemos es la fidelidad de Dios para nuestras vidas. Dios es fiel, no te va a dejar. Dios es fiel, no te va a desamparar. Dios es fiel, no te va a dejar abandonado. Dios es fiel, Él estará para fortalecerte. Lo que Él te ha prometido, Él lo hará. Lo que Él te ha dicho, Él lo hará. Dios, dice el libro de Números en el Antiguo Testamento, Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que el Señor ha dicho lo hará, lo que el Señor ha prometido lo cumplirá. Él es fiel para poder hacer nosotros su voluntad. Por eso dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Encomendémonos en las manos del Señor. Encomendémonos a Dios. Él no nos va a abandonar, Él no nos va a dejar, Él no nos va a dejar abandonados y solos. Estará con nosotros todos los días de nuestra vida, siempre y cuando nosotros se lo permitamos. Por eso, frente al fin, porque termino con esto ya para concluir, en el 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sean pues sobrios. ¿Qué necesita el Señor? Sobriedad, dominio propio, templanza. Sobriedad, dominio propio, templanza. La sobriedad es la virtud que me ayuda a estar tranquilo, sereno, sobrio frente a las circunstancias de la vida, y velar en oración. Si hay algo importante en la vida cristiana, velar en oración. Si hay algo importante en la vida espiritual, mi amado, usted que está ahorita oyéndonos, es la vida espiritual, la sobriedad espiritual, la búsqueda de Dios con todo el corazón, la entrega a Dios con todo el alma, la entrega a Dios con todo el corazón. Dios es fiel, Dios es grande para ampararte, Dios es fiel, Dios es grande para estar contigo todos los días de tu vida. Dios es fiel, Dios es grande para estarte cuidando, protegiendo, bendiciendo y ayudando, y nunca te desamparará, nunca te dejará. Él estará contigo para fortalecerte, Él estará contigo para ayudarte, Él estará contigo para sostenerte, porque nuestro Dios es fiel. En medio de cualquier tribulación estará presente, en medio de cualquier situación estará presente. Por eso vale la pena tener a Jesucristo en el corazón, vale la pena tener a Cristo en el alma, vale la pena que Él gobierne nuestra vida, vale la pena que Él tenga el dominio de nuestro ser, vale la pena que Él tenga el gobierno de nuestras vidas. Y yo te quiero motivar hoy, mi hermano y mi hermana, no te apartes de los caminos del Señor, no te alejes de los caminos del Señor, no te hagas ni a la derecha ni a la izquierda, a ninguna parte, no te apartes, mantente fiel al Señor todos los días de tu vida, cuidándote delante del Señor. Y tú, mi amigo, que todavía no le has entregado tu corazón al Señor, vale la pena que le entregues tu corazón al Señor y seas parte de los que vamos a ser arrebatados. Porque ¿quiénes vamos a ser arrebatados? Los que están en Cristo. Somos los que vamos a ser arrebatados, los que estamos en Cristo. Por eso dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, nueva criatura son, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Te invito a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cómo ser una nueva criatura en Cristo Jesús? Entregándole nuestro corazón a Él,
reconociéndolo como el Salvador de nuestras vidas, reconociéndolo como el Señor de nuestras almas, amparándonos en su presencia, siguiéndolo con todo el corazón, fortaleciéndonos en Él y amparándonos en su salvación. Usted en este momento puede reconocer a Jesucristo como su Salvador personal y entregarle su vida y llenar su vida de esa paz y de esa bendición que solamente Jesucristo la da. Ore conmigo en este momento de la siguiente manera y reciba el milagro de la salvación. Dios les bendiga. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón, de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.